Hola, muy buenas. En primer lugar, me gustaría darte la bienvenida. Soy Miriam Escacena y estoy al frente de comunicacionconbebés.com, una web dedicada al mundo de la infancia y la educación respetuosa. En este curso me gustaría transmitirte mi pasión por la pedagogía Montessori, que para mí es casi pues una filosofía de vida, ¿no? De crianza y de educación de nuestros niños. Y me gustaría hacerlo desde mi doble punto de vista. Por un lado, como profesional, ya que soy guía Montessori especializada en la primera infancia, tanto como mamá, porque, bueno, pues soy madre de dos niños que a día de hoy tienen 3 y 8 años y he tenido la oportunidad, la vida me ofreció la posibilidad de irme a vivir a México en el año 2016, nos expatriamos toda la familia, fuimos desde España para allá, ¿no? A vivir una experiencia, una oportunidad profesional y era algo que mi marido y yo pues teníamos ganas de ofrecer a nuestros hijos, ¿no? Ese regalo, ese vivir en otro país, en otra cultura, aprender, ¿no? De lo maravilloso que es nuestro mundo y la diversidad. Y bueno, pues aunque era algo que nos daba mucho, mucho miedo irnos a vivir a 9.000 kilómetros de nuestros hogares, de nuestra familia, de nuestros seres queridos, sin conocer allí a nadie, apenas sin tener ayuda, y con niños muy pequeñitos, ¿no? Porque cuando nos fuimos, pues mi bebé tenía apenas 9 meses, nos fuimos el mismo día que los cumplía, ¿no? ¿Sabéis qué era lo que más nos animaba a dar ese salto al vacío, ¿no? Digamos, a salir de nuestra zona de confort y de seguridad, a vivir una experiencia que, bueno, pues que evidentemente nos impresionaba, ¿no? Nos daba cierto miedo. Bueno, pues lo que más me animó a mí en concreto a tomar la decisión, ¿no? A pesar de mis miedos, fue precisamente el tener la oportunidad de ofrecer a nuestros hijos una educación diferente, ¿no? Diferente al sistema tradicional que todos ya conocemos. Bueno, pues que aquí en España hay poquitas opciones educativas, las que hay pues suelen ser siempre iniciativas privadas, evidentemente, que no están subvencionadas por las administraciones y bueno, pues no siempre son asequibles, ¿no? Para la mayoría de las familias y más cuando se tiene más de un niño, ¿no? Y allá en México, pues sí que es verdad que en mi experiencia personal yo lo que pude ver es que sí que había más opciones educativas, más ofertas diferentes, ¿no? Había pues escuelas Montessori, escuelas Waldorf, otros tipos diferentes de pedagogía, ¿no? Bueno, había mucho donde elegir, ¿no? Y bueno, algo que en España era inviable para nosotros, pues allí sí era posible, ¿no? Y fue precisamente eso lo que nos ayudó a tomar esa decisión tan, tan importante en nuestras vidas para ofrecerles también ese regalo a nuestros niños, ¿no? Que tuvieran la posibilidad de disfrutar de una educación un poquito diferente al sistema tradicional, ¿no? Porque, bueno, pues se habla mucho de que el sistema tradicional está obsoleto, que fue inventado hace pues ya mucho más de 2 siglos, ¿no? Poco después de la Revolución Industrial, todo eso, cuando hacía mucha falta de sacar gente del campo a ir a trabajar a las ciudades, a las grandes fábricas y era necesario darles una formación básica y muy, bueno, pues estandarizada, ¿no? Evidentemente, para que fuera algo rápido, ¿no? Para cubrir una necesidad. En ese momento, pues claro, el sistema educativo fue una respuesta a una necesidad que existía y que realmente funcionó, ¿no? Pero bueno, pues los años han ido pasando y los siglos ya cada vez sabemos más sobre el cerebro del niño, sobre los diferentes estilos de aprendizaje, sobre que además el aprendizaje está muy ligado a la emoción, sobre la importancia también de trabajar la parte emocional, ¿no? Porque un niño que no se siente bien, que tiene algún problema en casa, algún problema en su interior, ¿no? Que tiene el corazoncito ahí un poquito mal, pues ¿cómo le vamos a enseñar a leer, a escribir, etcétera? Si primero hay que empezar por cubrir las necesidades básicas, ¿no? Y bueno, pues eso. Se habla mucho de que el sistema está obsoleto, de que ya no funciona, del fracaso escolar, del abandono escolar, pero parece muchas veces que nadie sabe cuál es la solución, ¿no? O quizá a los gobiernos, a las grandes administraciones de los países, pues no les interesa mucho cambiarlo, ¿no? Bueno, dependiendo de cada país, ¿no? Pero bueno, hay algunos países ejemplares, la verdad, que consideran realmente la importancia de la educación y sobre todo en los primeros años de vida, ¿no? Y realmente el trabajo del maestro es admirable, ¿no? Y muy respetado, mientras que hay otros países que, bueno, pues que parece pues un mero trámite, ¿no? Sobre todo en esos primeros años de vida. Y realmente
el porcentaje de población mundial con estudios universitarios es ciertamente pequeño, ¿no? Entonces, cuando pensamos en educación y hablamos de la excelencia y todo eso, y pensamos qué es lo que quisiéramos para nuestros hijos, ¿no? Pues bueno, nos imaginamos como que estudien grandes carreras, que vayan a las mejores universidades, ¿no? Pero para llegar allí tiene que haber funcionado todo lo anterior, ¿no? Entonces no debemos dejar que el sistema tradicional pues apague esa curiosidad innata de los niños, ¿no? Esas ganas por aprender, por descubrir el mundo, por dejarles experimentar, por tocar, por equivocarse, por aprender de los errores, por trabajar su autoestima, por construir su propio aprendizaje, ¿no? Hay muchísimas cosas que ocurren en esos primeros años de vida, ¿no? Y bueno, pues María Montessori hablaba de los planos del desarrollo, ¿no? Y sobre todo, pues la infancia, que comprende de los 0 a 6 años, y ella nos habló mucho de la importancia de cubrir y dar lo mejor en esos primeros años de vida, ¿no? Porque es donde el niño sienta todas las bases de lo que será el futuro ser humano adulto, ¿no? Y ahí los mensajes que reciba, tanto de sus figuras de apego, sobre todo, pues nosotros los padres y sus maestros, ¿no? Pues es lo que va a crear sus realidades y va a influir directamente en su autoestima, ¿no? Si a un niño le dices que es trabajador, que hace las cosas bien, que valora su esfuerzo y todo esto, será un niño motivado, ¿no? Y es mucho mejor hacer ese tipo de cosas y sobre todo prestar mucha atención a nuestro lenguaje, ¿no? Porque al final muchas veces de forma inconsciente les vamos colgando etiquetas, ¿no? Este niño pues es que es vago o es pegón o no se le da bien las matemáticas o pensar también en vuestra propia infancia, ¿no? Si os decía, no, ay, es que tú eres de letras o de ciencias o tú vales para estudiar o tú mejoras una formación profesional o bueno, pues todo eso va creando realidades, ¿no? Y al final pues hace que podamos sentirnos capaces de hacer cualquier cosa que nos propongamos o sentirnos más chiquititos, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy importante cuidar esos primeros años de vida de nuestros niños, tanto si somos padres como si somos maestros, y ofrecerles lo mejor que esté en nuestra mano, ¿no? Es cierto que es difícil, bueno, pues que vayan a una escuela con este tipo de pedagogías alternativas o diferentes al sistema tradicional, por lo que comentaba, ¿no? Que son, bueno, pues normalmente iniciativas privadas que no están subvencionadas y que no son asequibles para la mayoría de las familias. Pero yo estoy convencida de que la educación es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros niños y que los padres podemos hacer mucho en casa, ¿no? Aunque no nos sea posible llevar a nuestros niños al colegio ideal que nos gustaría, ¿no? Bueno, pues siempre tenemos las tardes, siempre tenemos los fines de semana, siempre tenemos muchos momentos que podemos convertirlos en pasar tiempo realmente de calidad con ellos e ir complementando aquello que en la escuela pues nos gusta menos, ¿no? Así que, bueno, pues a través de este curso me gustaría muchísimo, como decía, transmitirte mi pasión por la pedagogía Montessori, que, bueno, a mí me gustan muchísimo varias pedagogías, ¿no? Para mí lo ideal sería hacer una ecléptica, ¿no? Que cogiera un poquito de cada una y mezclara a lo mejor. Pero bueno, la verdad es que cuando también conocí Montessori me fascinó y cuando fui leyendo a diferentes libros, acudiendo a diferentes cursos y formándome, ¿no? Pues es algo que cuanto más lees, cuanto más conoces, más te enamora realmente, porque al principio parece como una pedagogía muy libre, que se da mucha libertad al niño, que puede hacer lo que quiera, incluso hay mitos ahí como que no hay normas, no hay disciplina, que los niños hacen lo que quieren, ¿no? Y en realidad no, todo está pensado, ¿no? Todo tiene un porqué. Además, bueno, sobre el tema de las normas, María Montessori decía que libertad y límites son dos caras de la misma moneda, ¿no? Que no puede haber una sin la otra. Es cierto que a los niños en los colegios Montessori, pues sí que se les da esa libertad de elegir el material con el que empiezan a trabajar cada día, ¿no? Pero eso no quiere decir que puedan hacer lo que quieran, ¿no? No es una clase al estilo tradicional en la que hay un maestro en una pizarra dando una clase magistral, todos los niños en sus pupitres sin moverse ahí, tomando apuntes o haciendo todos lo mismo, ¿no? Es verdad que cada uno puede estar trabajando de manera diferente, construyendo, como digo, su propio aprendizaje, pero eso no quiere decir que no esté todo pensado, ¿no? En realidad es así. María Montessori era una mujer con una capacidad de observación increíble, ¿no? Y bueno, por eso también se le llama el método de la pedagogía científica, ¿no? Porque está muy basado en eso. Ella tenía mucha formación, entre otras cosas, después era médico, ingeniera, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Para mí una mujer realmente admirable
Soy, como digo, una apasionada de esta pedagogía porque lo he podido vivir desde dos ámbitos, ¿no? Tanto profesional, en mi formación y en los meses también que hice de observaciones en diferentes escuelas Montessori allá en México, que me parece que además tienen un enfoque muy, muy bonito, a veces más que el enfoque que tenemos aquí en Europa, ¿no? También pude trabajar yo como profesional, como guía titular al frente de un grupo de 0 a 3 años, algo que recuerdo con un cariño inmenso, ¿no? Haber podido acompañar a esos niños, ¿no? Bueno, para mí fue un regalo, también una gran oportunidad que me ofreció la vida. Y por otro lado, como decía, como mamá, pues porque he tenido la oportunidad de también llevar a mis hijos a una escuela Montessori y de disfrutar de todos los beneficios, ¿no? De observar el cambio en mis propios hijos, en la relación con ellos, en esas ganas de disfrutar aprendiendo, ¿no? En ese mi hija mayor es que quería ir al colegio en verano, ¿no? Y eso ya pues dice mucho porque realmente ella disfrutaba muchísimo, ¿no? Esa no competencia, ese educar para la paz, ¿no? Ese construir seres humanos con herramientas para la vida. Bueno, a mí me parece realmente maravilloso. También tuve oportunidad allá de conocer a muchas personas adultas que en su infancia tuvieron oportunidad de formarse en escuelas Montessori y sí que había algo en ellos, ¿no? No digo que todos llegaran a ser ricos y famosos como esas láminas, esas que circulan por ahí en redes sociales muchas veces, ¿no? De famosos que han ido a una escuela Montessori y te dicen, pues los fundadores de Google, de Amazon, de, bueno, un montón de personajes famosos, ¿no? No digo eso, pero es cierto que las personas que yo conocí que se habían formado en escuelas Montessori en su infancia sí eran personas como muy emprendedoras, ¿no? Como con muchas herramientas para la vida, que a lo mejor habían montado sus propios negocios o a lo mejor tenían muy claro sobre todo cuál era su talento, ¿no? Y eso que se les da bien hacer y eso que les apasiona, porque al final, bueno, pues cuando trabajas en aquello que te apasiona, como dice esa cita, es como si no volvieras a trabajar ni un solo día de tu vida, ¿no? Entonces tenemos que dar a nuestros niños también la oportunidad de descubrir sus talentos, ¿no? Aquello que les encanta. Y oye, si se pueden dedicar a ello, pues qué mejor, ¿no? Que ofrecer todo su talento al mundo en aquello que es su elemento, ¿no? Como dice Ken Robinson, y para eso pues hay que dar oportunidades, hay que educar desde el respeto, de la confianza, ¿no? Tener esa capacidad de acompañar desde ese punto de vista. Por eso también es muy importante que nosotros como adultos hagamos nuestra propia transformación, que a veces implica desaprender ciertas cosas, ciertos patrones que tenemos desde nuestra propia infancia. Bueno, pues nada más, esta era la bienvenida que quería darte. Espero que disfrutes muchísimo, muchísimo del curso y que pueda contagiarte un poquito mi pasión, que logre traspasar la pantalla. Y bueno, aquí estoy para lo que quieras. Te recuerdo, soy Miriam Escacena. Puedes encontrarme tanto en mi web comunicacionconbebes.com como en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Ahí estoy para lo que quieras. Igualmente puedes escribirme a miriam@comunicacionconbebes.com y estaré encantada de atenderte y de compartir estos maravillosos días. Un abrazo, chao.